Aplaudo y suscribo cada una de las palabras que usted acaba de decir, doctor Jiménez. Qué bien que usted esté consciente de que no se puede atentar contra el derecho de los ciudadanos al libre acceso a la información, ni se puede establecer censura previa, ni limitar el trabajo de los medios de comunicación. La gente, el ciudadano es quien debe elegir por qué medios se informa, a cuál le deposita su fe. Parece mentira, pero yo creo que de eso estamos conscientes todos los ciudadanos. Nosotros estamos menos quienes están tramitando ese proyecto de ley Mordaza en el Congreso. No crea eso, no crea eso. Hago algunas excepciones, por ejemplo, su compañera de Ruptura de los 25, María Paula Romo, y por eso estoy segura de que ella, después de lo que ha dicho, tendrá que votar en contra del proyecto de ley, porque ese proyecto de ley es una mordaza grosera no contra los periodistas solamente, sobre todo contra los ciudadanos. Nosotros también tenemos que aprender a superar esos prejuicios. En este caso apenas está estructurado un primer documento para un primer debate, pero ya se habla y se califica a una ley de mordaza, cuando lo necesario o lo correcto tal vez, o lo conveniente para la ciudadanía sería decir, ok, vamos al debate. Discutamos cuáles son los derechos contrapuestos, veamos hasta dónde llega esa regulación y esa posibilidad de control y establezcamos parámetros razonables que le permitan a la ciudadanía garantizar esos derechos que ya están consagrados, por cierto, en la Constitución, pero que de ninguna manera constituyan ni diques ni obstáculos a la libertad de expresión. Porque yo también tengo que reconocer que si por un lado hemos tenido excesos en la prensa indiscutibles, y por otro lado se establece una ley de comunicación que va a establecer una serie de diques que en su momento podrían coartar la libertad de expresión, es obvio que la ciudadanía, es obvio que los tomadores de decisiones y los actores políticos deben privilegiar ese primer espacio. Sabiendo que ese no es el caso aquí, estamos clarísimos y estamos seguros de que se puede diseñar un documento con parámetros razonables de control y de regulación, pero por sobre todo que precautelen estos derechos de libertad que tanto esfuerzo costó consagrar en la Constitución. Perfecto, ojalá, sí, porque es una Constitución muy declamativa, muy épica, muy llena de derechos, pero en la práctica nos están imponiendo una serie de leyes, doctor Jiménez, y usted como jurista tiene que ser perfectamente consciente de eso. Una serie de proyectos de leyes que le van a dar al país una estructura jurídica propia de un régimen estalinista. Porque se le está dando al gobierno central, todos los poderes no solamente reguladores y controladores, sino incluso sancionadores, en que quienes discrepen, ya sea en la cátedra universitaria, ya sea en los medios de comunicación, ya sea en cualquier ámbito de la actividad, pues está sujeto a retaliaciones gravísimas, a sanciones penales, es decir, como nunca ha ocurrido en el Ecuador. O sea, la carta de la esclavitud y la carta negra van a quedar pequeñas al lado de la estructura jurídica que se está armando en el Ecuador. Yo no puedo hablar por la... Hable nomás, yo estoy seguro que al presidente le va a hacer bien que jóvenes como usted den sus opiniones. Yo no puedo hablar por la totalidad de personas que conforman el movimiento, pero yo sí le puedo decir que la gran mayoría de personas que conforman este movimiento y que además han impulsado el proceso político, de ninguna manera quieren establecer ninguna carta de esclavitud, ni ninguna cosa descabellada ni por el estilo. Lamentablemente lo están haciendo en el Congreso. No hay cosa peor para un pueblo que limitarle, o peor aún, eliminarle su capacidad de pensar, su capacidad de ser libre a partir de su propio pensamiento, que creo que es al fin y al cabo la primera de las libertades. Y dentro de ese punto de vista, obviamente nadie puede, e insisto, ser sancionado por sus ideas. Y dentro de eso, a nosotros, quienes estamos dentro del movimiento, obviamente nos compete exponer los elementos de debate para, insisto, llegar a una normativa jurídica que precautele estas libertades, pero que también establezca parámetros pluralistas, parámetros claros, parámetros de acceso a los medios que permitan consagrar esos derechos que, insisto, tanto costó llevar a la Constitución. Doctor Jiménez, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que usted dice. Cuénteme, ¿es cierto que el movimiento al que usted pertenece, el grupo Ruptura de los 25, está teniendo cada vez más discrepancias con el gobierno y que, por ejemplo, ya hay profundos abismos con las formas de proceder, por ejemplo, del señor, ¿cómo se llama, por favor, el señor Correll dice Patraña? Patiño, el señor Patiño. Nosotros hablamos de conceptos, no nos gusta conceptualmente, la idea es que usted conceptualmente discrepan del señor Patiño. Hay algunas cosas en las que nosotros discrepamos a partir de las formas políticas, porque déjeme contarle algo. Nosotros fuimos llamados o de alguna forma generamos una serie de conversaciones para incluirnos en este proceso
a partir de una forma de pensar nuestra, a partir de un cuestionamiento que en su momento le hicimos a la sociedad y al sistema político en sí. Y yo creo que uno de los requisitos para poder hacer política de forma más o menos seria es guardar una mínima coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, entre las razones que llevan a alguien para entrar en un proceso determinado y las razones que lo mantienen allí. Nosotros creemos que ese ejercicio de coherencia que estamos obligados a practicar todos los días por responsabilidad con el presidente, por responsabilidad con el proceso, por responsabilidad con el movimiento, pero por sobre todo por responsabilidad con el pueblo ecuatoriano, nos esforzamos por llevarlo a cabo todos los días y por lo tanto en las grandes líneas del proyecto, evidentemente estamos de acuerdo porque nos parece que es un proyecto liderado por el presidente de forma responsable, correcta y honesta, pero eso no quita que en algún momento, como en este caso ahora de la ley de comunicación, tengamos que discrepar sobre algunos conceptos que nos parecen inadecuados para lograr los fines pluralistas que en este caso se persiguen. Y dentro de eso tenemos la obligación, insisto, de coherencia sobre todo con nosotros mismos, de discrepar respetuosamente a partir de las ideas, sin puntualizar en determinadas personas sobre las cosas que creamos que debemos discrepar. Cuénteme, ¿ustedes son comunistas? ¿Cómo? ¿Ustedes son comunistas? ¿Ruptura de los 25? No, le digo porque el gobierno ya adscribió a la Quinta Internacional Comunista. Quería saber si ustedes... que me sonría, pero esas para nosotros son cosas del pasado. Que... ¿El comunismo? Para nosotros sí. Para nosotros sí. Nosotros somos parte de un proceso... Para la historia también. Para nosotros somos parte de un proceso de nueva izquierda, no en blanco y negro, sino una izquierda a colores, no estatizante, sino una izquierda que proteja las libertades, no concentradora de poderes, sino una izquierda que permita a todos tener iguales accesos, por ejemplo, en este caso, a los medios de comunicación. Y por lo tanto, no estamos por ningún proceso ni que restrinja libertades, de ninguna manera, y por eso es que así lo hemos dicho, ni que convierta al Estado en un gran aparato estatizante, por ejemplo, de los medios de producción. Muy bien, doctor Jiménez, muchas gracias por haber estado esta mañana en Teleamazonas. Y me permito vaticinarle que si ustedes son coherentes, y creo que lo son, creo que son personas serias, terminarán en la oposición a este gobierno. Gracias, doctor Jiménez, buenos días.